Bien, vamos a iniciar con una conferencia. Tenemos este día como invitada especial, tenemos a la doctora Margarita del Rosario Enríquez. Por cierto, ya se conectó. Doctora Margarita Enríquez, mucho gusto, bienvenida. Muchas gracias. La doctora es médico egresado, salimos de la Universidad Evangélica igual. Me dice que se va a cambiar de compu, que no escucha bien, dice. La doctora salió de la Universidad Evangélica también. Se formó como médico internista en el hospital, se formó como médico internista en el Hospital Sacamín, ¿verdad? Y sacó su especialidad de geriatría, la trabajó en México y pues tiene su título como geriatra, avalada de la Universidad Autónoma de México, de la, de la Universidad Nacional Autónoma de México, perdón, ese es el nombre completo. Ha facilitado ha facilitado en las intervenciones de la formación de los médicos residentes también del Seguro Social. Ha facilitado también la residencia en el Hospital Rosales. Así es que pues tenemos a alguien ahorita que tenemos que aprovecharla. Doctora Margarita, ¿qué tal? Bienvenida. Espero que pueda escuchar. Bien, en lo que logra la conexión, doctora Margarita, quiero decirles que, porfa, los que no hayan podido ingresar este día, bueno, recordando otra vez, por favor, a los participantes, en el chat solo hay 33 nombres. Pónganme, por favor, ahí su primer apellido, segundo apellido y el nombre para hacer constar la asistencia. Los que no asistan este día, yo al grupo les voy a enviar mi correo electrónico para que los que pueden, bueno, recordándolo, vea, porque ya se los he enviado, para que los que no han ingresado este día puedan enviarme sus percepciones, puedan ver el video, yo siempre lo guardo, y puedan enviarme sus percepciones y un pequeño resumen de lo que han notado de mayor interés durante el aprendizaje de la conferencia. Entonces, me lo hacen llegar a través del correo electrónico, por favor. Les, eh, les voy a escribir en el chat mi correo electrónico para que lo puedan tener ahí y lo puedan ir pasando a las compañeras y compañeros. Tuve un pequeñito error en esta cosa. Quisiera poderles compartir la presentación. Pero no sé cómo hacerlo. Abajo hay una barra de compartir, creo que está abierta Aquí la está, ya, opción. ya, Ujú, ahí sí, ya. ujú. Aquí está. Creo que está, ahí está. Creo que se mira bien ahí. Sí, perfecto. Estamos, perfecto, muy bien. Buenos días a todos, a los nuevos colegas. Gracias, doctora Martel. Es interesante y es una emoción poder participar con los futuros colegas que ya están en su año social y que bueno, esto lo hicimos hace
hace unos poquitos años, nosotros también, en los diferentes lugares donde nos encontramos. Siempre creo que es un reto para el médico en año social poder enfrentarse a lo que nos hemos preparado durante los 6, 7 años que hemos estado en clases, ya en el área hospitalaria, pero tener el contacto propio y además saber que uno es el que dirige, el que comanda y el que va a tomar las decisiones de lo que se va a hacer con un paciente, no siempre deja de dar un poquitito de temor de saber si lo que estoy haciendo realmente es lo mejor para el paciente. Por otro lado, nos enfrentamos que muchos de ustedes probablemente el internado lo pasaron en áreas COVID, entonces cambia totalmente la situación como se ha venido estructurando y manejando la preparación hacia este año social. Así que siéntanse por favor con toda la libertad para poderme consultar. Soy médico geriatra. Esta foto fue tomada en una de las últimas brigadas que hemos realizado junto con el Ministerio de Salud, en coordinación con otros ministerios. Esto fue en el área de Santo Domingo de Guzmán. Entonces es interesante porque casi hace 3 años, 3, 4 años tuve mi última brigada médica y recordando las brigadas de mi experiencia en internado y año social, me pareciera como que no hemos cambiado mucho algunas cosas. Yo no tengo tanto contacto con el nivel primario, debo excusarme, soy más de área hospitalaria, de área clínica, y sin embargo hay ciertas cositas que siempre es bueno retomar los orígenes porque es en el primer nivel donde realmente no solo nos enfrentamos a los problemas del diario vivir, sino que además en donde nosotros tenemos que tomar mayor importancia no solamente a la medicina curativa, sino también a la medicina preventiva. Es por esto que los planes de educación siempre deben de tener un enfoque hacia adulto mayor. No, ya no verlo como un ciclo de vida en el cual vamos estigmatizando, estructurando y encajonando cada nivel. Los niños es algo muy aparte de lo que va a ser un adulto mayor, no, sino más bien enlazarlo como un curso de vida porque todo lo que ustedes van a hacer independientemente de la especialidad o a lo que se van a enfrentar, pero todo lo que van a hacer ustedes in útero, en la niñez, en las diferentes etapas de la vida, todo esto va a incidir en el envejecimiento. ¿Y en el envejecimiento de quién? Hasta en mi propio envejecimiento. Entonces tenemos que verlo de esta manera. Si se fijan, a veces estas son las diferencias que nosotros tenemos y que nos impactan a la hora de ir a ver a los adultos mayores. Y no es raro escuchar a muchos que, porque me pasó a mí, me pasó con mis compañeros también, que, ay, no, yo no quiero ir a medicina porque ahí solo viejitos se ven. ¿Por qué? Porque en el área médica, en área hospitalaria, los pacientes hospitalizados en su mayoría preferentemente son adultos mayores. Pero hay que tener conciencia y comenzar a ver esto que no debemos de discriminar. ¿Por qué? Porque enfermar no es lo mismo que envejecer. Es muy diferente. A veces tenemos esa dificultad para encontrar la frontera del envejecimiento y la enfermedad. A veces son cambios muy sutiles, pero sí los tenemos que tener esa capacidad y esa experticia que se va dando realmente con el tiempo, el conocimiento y la experiencia de estar tocando. Las enfermedades se instalan entonces sobre una lesión física o una mental preexistente y debemos estar pendientes de todo esto. Y además, algunas de las dificultades que tenemos al manejar adultos mayores puede ser porque no estamos acostumbrados, no hemos tenido ese entrenamiento. Nos hace falta todavía mucho. No sé, no pude revisar el pensum en este momento de la Facultad de Medicina de la Evangélica. No sé si ya están ustedes teniendo una materia, no una clase, sino que una materia designada propiamente a lo que es el adulto mayor. Tenemos que ver que No. la calidad de vida, si nosotros lo tomamos así, es un concepto bien subjetivo. Debería de cubrir todos los aspectos de la vida, ya que comprende conceptos fisiológicos, médicos, psicológicos, sociales, familiares, religiosos y hasta políticos. ¿Sí?
Todo esto debería de ser mi calidad de vida. En ese sentido, es heterogéneo pensar, sería muy difícil pensar que todos vamos a no solo a tener una calidad de vida, sino que la percepción de mi calidad de vida va a ser igual a la de cualquiera de los jóvenes que están en este momento escuchando. En ese aspecto, la calidad de vida en el área de geriatría es que el adulto mayor tenga una autonomía funcional. Y ya voy a explicar qué es esto. Primero, ¿qué es la geriatría? Geriatría es la rama de la medicina que se enfoca en el adulto mayor, en la prevención, en el diagnóstico oportuno, en el tratamiento eficaz, en la rehabilitación y en la reinserción del adulto mayor a su entorno de vida. Todo esto tiene que verlo el geriatra. Conste, no lo vemos solos. Para eso nos trabajamos con un equipo interdisciplinario e intradisciplinario. No solo trabajamos con otros colegas médicos, trabajamos con otras áreas. Por eso es que también hacemos esa pequeñita diferencia con la gerontología, porque la gerontología entonces son las otras especialidades no médicas que también intervienen en el aspecto de el adulto mayor. Entonces, ¿a qué nos referimos a la función? La funcionalidad de un adulto mayor o de cualquier persona realmente será la capacidad para llevar a cabo por mí misma una actividad o un proceso. Y nosotros lo vamos detallando en 4. Y lo voy a hacer así rápidamente porque va a ser parte importante de lo que nosotros tenemos que hacer en la evaluación en año social. ¿Qué hacemos con las actividades básicas? ¿Qué hago con lo mínimo para la sobrevivencia? Si puedo llevarme el bocado de alimento a la boca, si puedo vestirme, si puedo salir de mi cama, si me puedo mover, si puedo asistir a un inodoro, si puedo contener tanto la orina como las heces, si puedo además bañarme por mí misma. Esas son actividades muy básicas. ¿Cuáles son las actividades instrumentales? Las actividades instrumentales tienen que ver lo que me rodea, cómo soy capaz yo de interactuar con el medio para sobrevivir. ¿Y cómo lo hago? Puedo, además de llevarme el alimento, que era lo más básico, acceder al alimento, poderlo ir a comprar. Eso quiere decir, puedo salir de mi casa y cómo lo hago. Puedo tomar un transporte, caminar, lo puedo hacer. Puedo tomar un teléfono. Oiga, han visto con la pandemia que tan importante ha sido mantenernos en esta comunicación digital. Puedo además tener la capacidad de tomar mis alimentos. Puedo nuevamente hacer esas transferencias. Recuerdo cómo hacer mis transferencias económicas, aunque no todas tengan una pensión, no todas las personas, pero sí pueden tener acceso a un bono económico por parte de sus mismas familias. Entonces, ¿qué tanto lo puedo hacer? Porque yo tengo una dificultad mecánica, una dificultad por déficits visuales, sensoriales, o qué tanto no lo puedo hacer porque ya tengo un proceso de deterioro cognitivo. Y por eso también evaluamos el funcionamiento mental y emocional. ¿Cuántas personas no salen de su casa por motivos de depresión? No tengo datos, pero en este momento los niveles de ansiedad y depresión se han sumado increíblemente, al menos de manera subjetiva, si lo hemos visto, se han aumentado con el hecho de la pandemia. Muchos adultos mayores que estaban acostumbrados viviendo solos a mantenerse en actividades sociales, se han tenido que recluir y eso les ha empeorado sus niveles de ansiedad y depresión. Aunado a esto, el problema del deterioro y el déficit de sus enfermedades sistémicas por no tener el acceso al medicamento. Y lo otro, bueno, las relaciones con el entorno. Todo esto nos da, a grosso modo, 3 funciones que si las completamos vamos a tener un adulto mayor funcional, un adulto mayor independiente y sobre todo un adulto mayor autónomo, que es capaz también de tomar sus propias decisiones. Si esto no pasa por cualquier situación, si hay un declive en sus órganos y sistemas por enfermedades crónicas, si además hay deterioros en su funcionamiento, esta persona va a tener una dependencia que puede girar desde una dependencia física, pero si la persona todavía es consciente,
todavía puede, tiene capacidad de tomar sus propias decisiones, entonces va a ser una persona autónoma, dependiente, pero con autonomía. O en el caso de alguien que podría tener ciertas actividades físicas, pero que no se relaciona muy bien con el medio, ¿por qué? Porque sus capacidades mentales están alteradas. Muy bien. Si nosotros entonces revisamos todo esto, el envejecimiento al final va a ser la sumatoria de toda mi historia personal, de mis enfermedades, de mi momento histórico en el que estoy, de los contextos en los cuales vivo, cuáles son las enfermedades asociadas al envejecimiento y a grosso modo voy a terminar en estas dos áreas, en un envejecimiento exitoso o en un envejecimiento no exitoso. Por eso los adultos mayores es el grupo más heterogéneo con el cual ustedes se van a encontrar. No es como los niños. Todos los niños a los 2 meses tienen que haber duplicado su peso, a los 6 meses tienen que estarse sentando, a los 8 meses, 9 meses tienen que estar caminando. Los adultos mayores no. Van a tener diferentes procesos y entonces por eso siempre vamos a hablar del funcionamiento. ¿Cuáles son los retos que tenemos como médicos? Que además la población se está envejeciendo rápidamente y que todavía no tenemos políticas públicas que tengan el acceso tan fácil y tan rápido para poder enfrentarnos a todo este envejecimiento. Hay una discapacidad y hay una doble carga de la enfermedad. Y cada vez, por eso la importancia también de la medicina preventiva, cada vez estamos teniendo jóvenes, porque para mí son jóvenes, personas de 40, 50 años que están amputadas, con infartos, con deterioros cognitivos. ¿Por qué? Por problemas de diabetes, por problemas de hipertensión, problemas de insuficiencia renal crónica terminal que ya están en diálisis. Además, es un hecho que el envejecimiento se feminiza. ¿Qué quiere decir? Que habemos más mujeres en edad adulta mayor que hombres. Y mucho tiene que ver también con las discapacidades y la doble carga. Y además, tenemos que jugar con esto, ¿verdad? Existen muchos libros, la Organización Mundial de la Salud tiene una oficina de adulto mayor, ustedes pueden bajar todo esto desde la página de OPS y en el Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud quiero puntualizar esto, lo que ya estoy hablando, la heterogeneidad de la experiencia de la vejez. Tenemos que evitar los estereotipos y los preconceptos discriminatorios por motivos de edad. Yo no quiero ir a ese lugar porque solo hay viejitos. ¿Yo qué voy a hacer con esos viejitos? Ese viejito no contesta, ya está demente, tiene demencia senil. Por favor, quítense ese concepto porque senilidad solo me dice a mí que alguien está viejo, que está envejecido, nada más. Y demencia, ustedes saben que es un concepto completamente diferente. Tenemos que tener en cuenta los entornos en los que viven las personas mayores y sobre todo ustedes en año social se han logrado llegar hasta los pequeños poblados, a los cantones, a los caseríos, se han dado cuenta que el entorno que ellos viven es muy diferente a una persona adulta mayor que viva acá en la capital. Y aún los de la capital son muy diferentes dependiendo de las zonas. Revisemos un poquitito los determinantes, que esto es salud pública realmente, pero nos interesa porque nos explica muchas de las cosas. Hay determinantes remotos que nos van a influir en la salud de los ancianos, en la salud de los adultos mayores, como cuáles, todos estos. Y voy a puntualizar para que ustedes lleguen a tener viejos saludables, envejecimiento saludable, no solo desde ahorita, tengo que trabajarlo desde el útero. ¿Por qué? Porque mucho de mi capacidad intrínseca tiene que ver con una herencia genética, cómo han sido mis características de salud durante toda la vida y cómo ha sido además mis propias características de personalidad. Toda esta capacidad intrínseca me va a apoyar en mi capacidad funcional. Entonces, desde ahora nosotros tenemos que ver mucho con esto, con las enfermedades crónicas. Ya hace 7 años que fue lanzado este enfoque integrado sobre la prevención y control de las enfermedades crónicas como un plan estratégico regional y en el cual se mira que son la mayor causa de muerte. ¿Cuáles? Las enfermedades cardiovasculares y diabetes, y sobre esas podemos tener mucha incidencia y en algunos tipos de cáncer.
Porque si ustedes se van a todo lo que ya han estudiado los años anteriores, ¿qué tienen que ver? Tiene que ver mucho con factores de riesgo biológicos, sí, pero hay algunos que pueden ser modificables, con riesgos de conducta que todos pueden ser modificados y sobre todo algunas determinantes ambientales que podríamos sí o no modificar algunas. ¿Esto qué tiene que ver? Vuelvo nuevamente con este concepto, la construcción del curso de vida que tiene que ver que todo lo que yo hice en la niñez me va a influir ahora. Cada vez que ustedes vean a un adulto mayor que está con ciertas o que no tiene la capacidad de abrirse para decir todo lo que siente o que por más que usted está haciendo no está mejorando, entonces preguntémonos qué está pasando, qué hubo en su pasado, qué hay en su presente que no permite que esta persona mejore, para que así estas brechas entre las discapacidades funcionales puedan ser evitadas. Si se fijan, tendríamos que hacer muchas intervenciones en nuestra vida adulta para llegar realmente hasta el deterioro. Lo ideal sería tener personas de 80, 90 años que todavía anden caminando y no personas de 60 años que ya estén inclusive con estos patrones de demencia, que como repito, no es una demencia senil. ¿Por qué? Porque no todos los adultos mayores van a tener problemas de memoria, ni de pensamiento, ni de comportamiento, ni de emoción. Si una persona le llega diciendo es que se le olvidan las cosas, piensen bien todo esto antes de ponerle un sello que diga demencia senil. ¿Por qué? Porque también si lo veo dentro de su entorno, yo no sé si los familiares o los cuidadores que tiene esta persona van a utilizar este término para despojarle de sus bienes materiales y dejar entonces en abandono a ese adulto mayor. Por eso tengo que tener mucho cuidado con los términos y los conceptos que voy a identificar. ¿Qué tengo que ver? Son personas que podrían llegar con estas no solo con estas ideas, con estos síntomas, sino que recuerden mucho una persona hipertensa, un diabético, un paciente cirrótico, que ustedes no ven que vaya mejorando en su tratamiento, entonces revisen si no tiene alguna de estas situaciones que deban entonces ser evaluadas en otro nivel. Solo para recordarles un poquitito de la demencia, no es igual el leve al grave y generalmente a nosotros nos están llegando entre estos niveles de moderado a grave porque por esa misma discriminación creemos que si al adulto mayor se le olvidan las cosas es lo más normal. Hablemos de los determinantes intermedios, salgámonos un poquitito de lo que ha sido ya la patología médica. Los intermedios tienen que ver con todo esto y un poquitito con lo que les mencionaba del aspecto económico del adulto mayor. Existe un marco legal, así como hay un marco legal para los niños violentados que llegan a su unidad de salud, al área hospitalaria donde están, a la clínica, donde usted puede llamar y levantar una denuncia. También existe algo similar para los adultos mayores. Desde el año 2002, lamentablemente no todos lo conocemos. Esta ley realizada en el 2002 ha tenido una nueva actualización que fue apenas publicada, si se fijan, en abril de este año. Pasó de ser de una ley de atención integral a una ley especial para la protección de los derechos de la persona adulta mayor, porque estamos trabajando ahora con el espejo de derechos. En general, ¿quién es el responsable en la atención de las personas adultas mayores? Siempre recae en la familia. Ellos tienen la responsabilidad privada y el Estado estará obligado a brindar ese apoyo a través de las instancias respectivas y como agentes de salud nosotros somos también responsables de eso. La Organización Mundial de la Salud, como les digo, está muy interesada en este tema y sabemos que este envejecimiento con un crecimiento exponencial es difícil para poblaciones como las nuestras, en las cuales nuestras economías son deficientes. En general, el adulto mayor en América Latina tiene todos estos problemas.
Y ustedes lo van a ver en las áreas rurales, todavía es muchísimo más evidente. Analfabetismo, pobreza y escaso apoyo social. Cuando ustedes vean a un adulto mayor y le van a indicar algo, no solo le escriban, háblenle, repítanle en 2 ocasiones si es posible. Sé lo difícil que es trabajar en esas áreas. En una brigada médica uno trabaja al aire libre y hoy, sobre todo con las mascarillas, es más difícil poderse comunicar con el adulto mayor. Por eso necesitamos siempre que exista un cuidador. Por ley es mandatorio que a la consulta médica tiene que ir siempre el cuidador y que lo deben dejar entrar, porque todavía hay personal de enfermería que me lo deja afuera. No, ellos tienen derecho a entrar para escuchar lo que el médico les está diciendo y explicando y también para escuchar lo que el paciente está reportando, porque puede ser que el paciente por su mismo deterioro cognitivo solo le llegue a decir me duele el pecho, pero se olvida de todo lo demás. Entonces el cuidador estará ahí para reforzar los síntomas, para conocer de primera mano lo que le está explicando el médico y para hacer las preguntas adecuadas. No se enojen, por favor, no se enojen si el cuidador les está preguntando, porque entre más educado sea un paciente y sus cuidadores, esa persona va a tener una mejor resolución de sus enfermedades. Todo esto, por tanto, va a conducir a una pobre capacidad de autocuido. ¿Por qué? Si yo solo escribo, ¿ustedes creen que le van a hacer caso a esto? Y sobre todo si lo escribo con, lamentablemente, la mayoría de los médicos, nuestra caligrafía no es tan legible, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer ese pequeño esfuerzo. Tendríamos que dentro de los cuidadores, tenemos que buscar las redes sociales de apoyo. ¿Por qué? ¿Cómo voy a hacer yo si es un paciente, es un adulto mayor que no puede movilizarse y que la persona más cercana se encuentra a 1 kilómetro? Entonces yo tengo que tener esa capacidad de poder encontrar sus redes sociales familiares, las no familiares, cuáles son las comunitarias y establecer estrategias intersectoriales para poder darle el abordaje al paciente. Como hablábamos, esta pandemia nos ha obligado a hacer uso mayor de estas redes digitales. Ya desde antes ellos lo estaban haciendo. Esta señora de Australia se podía comunicar con mis propios pacientes en El Salvador. Esto es en el centro de cómputo del IPSFA. Ellos están ahí aprendiendo. Entonces es una manera, ¿por qué? Porque el ser humano siempre es una persona que se relaciona. No somos ermitaños, no vivimos aislados y por eso tenemos que tener esa comunicación y esto nos ayuda. Recordar, la familia será la encargada de los cuidados preventivos y del apoyo, pero no siempre los familiares estarán en condición de proveerle al anciano los cuidados. ¿Por qué hablo esto? Porque simplemente nosotros nos llenamos la boca diciendo, es que lo tienen abandonado, ustedes lo maltratan, pero no conocemos su realidad y cuáles son los retos y dificultades que puede tener un cuidador. Todo esto, ¿cuántos de nuestros adultos mayores que viven en áreas rurales, sus hijos se han ido al extranjero? ¿Y con quién se quedan? Algunas veces con los nietos, algunas veces con nadie. Entonces tampoco nosotros podemos vertir juicios para el cuidador ni el paciente, porque eso también se llama discriminación. Y en este momento, si el adulto mayor ya está también enterado de sus derechos, también puede exigir su deber de respeto. Entonces tenemos que estar siempre atentos a esto. Tanto derechos y deberes tienen los pacientes, como también el personal de salud tiene derechos y deberes para el trato con ellos. Okay. Entonces, seguimos. ¿Cuáles serán entonces los determinantes remotos de los adultos mayores para ver esta salud? Aquí sí ya tiene que ver con hasta con los patrones culturales. Créanme que con eso también uno tiene que hablar cuáles son sus creencias culturales, cuáles son sus creencias religiosas y trabajar también en ese aspecto. ¿Cómo deberían de ser los marcos de salud pública en este momento? Lo que al menos la región de Latinoamérica sí está trabajando ya con los cursos de vida. A nivel del Ministerio de Salud
Se tiene incluso la oficina de curso de vida. Seguro Social también está trabajando con esta área. ¿Qué tenemos que ver? Siempre lo que tenemos que evitar es este deterioro de las capacidades. Y dependiendo cómo, a dónde encontramos a nuestro adulto mayor, entonces así van a ser tanto los servicios, los cuidados que vamos a manejar. En lo posible tendríamos que prevenir todavía ciertas enfermedades y siempre asegurar las detecciones tempranas y los controles. No se olviden que tienen que vacunar a los adultos mayores. Si tienen la disponibilidad de vacunas de influenza y de neumococo en sus unidades de salud, háganlo, ocúpenlas con los adultos mayores. Recuerde que ya están en el esquema nacional de vacunas. Si ustedes encuentran ya un deterioro en su capacidad, entonces hay que invertir de alguna manera, no solo nuestro tiempo, sino que las estrategias. ¿Para qué? Para ir disminuyendo sus capacidades, mejorar sus capacidades. Si ustedes ven que tiene un problema de marcha, ver con qué instancia podemos trabajar, ahí es donde nos apoya mucho trabajo social, las promotoras de salud, cómo podemos hacer para que esta persona pueda tener acceso a un bastón, a una andadera, a una silla de ruedas, qué estrategias podemos tomar con los alcaldes para poder pavimentar la zona donde viven estos adultos mayores y puedan tener un mayor acceso hacia los niveles de salud. Y si la persona ya tiene una pérdida considerable en sus capacidades, entonces, ¿cómo vamos a seguir manejando estas enfermedades? ¿Y qué vamos a hacer sobre todo para asegurar la dignidad en la última etapa de la vida? No solo porque ya está en fase terminal, lo vamos a dejar morir. Vamos a tener también que tener estrategias para trabajar con nuestros pacientes y es algo que también se ha trabajado ya en esta nueva ley y en las nuevas políticas públicas que vienen ya del Ministerio de Salud y que ustedes la van a comenzar a implementar. Sabemos, fíjense bien, esto fue, y por eso me gusta dejarla todavía, esto fue escrito en el año 2000. Se pensaba que para el 2020, o sea, el año pasado, 3/4 de las muertes a nivel mundial iban a ser atribuibles a las enfermedades crónico-degenerativas. Y ustedes me dirán si se han equivocado o no. Yo creo que hasta les hizo falta. Y sobre todo, de estas muertes y de estas patologías, los ancianos son los que experimentan más enfermedades crónicas y discapacidades. ¿Qué serían los objetivos deseados para el envejecimiento? Tendríamos que incidir nuevamente, ¿verdad? Se recalca y se remarcha en esto, ¿no? Reducir la incidencia en las enfermedades crónicas y las discapacidades. Tendríamos que tener disponibles los recursos para esto, promover las transferencias entre generaciones, promover el empoderamiento de la vejez. Los que pueden trabajar en el área del Bajo Lempa, créanme que ellos tienen una asociación que se llama Acordes, que son los adultos mayores del Bajo Lempa. Ellos están muy empoderados, conocen muy bien sus leyes, los derechos y los deberes. Ellos trabajan en comunidad, trabajan en grupos para abastecerse, se han abastecido de aguas potables, de energía, de acceso en los diferentes niveles de salud. Entonces, a eso hablamos con el empoderamiento de la vejez. Esto se está trabajando, créanme, desde hace 15 años y ha tenido resultados realmente satisfactorios. ¿Qué tendríamos que ver con la perspectiva del curso de la vida? Como repito, tenemos que incidir mucho en la promoción en salud, prevenir las enfermedades y sobre todo en la provisión de servicios. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con que yo estoy en año social? Ya vimos que cualquier modificación va a cambiar condiciones y riesgos de manera positiva o de manera negativa. Ustedes lo van a leer después, ¿sí? Para que revisen los derechos que tienen los adultos mayores, pero sobre todo esto, derecho a igualdad y no discriminación por razones de edad, y quiero remarcarlo. Sobre todo, tener seguridad y vida sin ningún tipo de violencia que tiene que ver con el maltrato, incluso de los familiares, del maltrato de los agentes sanitarios. Tener un consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud.
Si ustedes ven que el adulto mayor por alguna razón no les entiende, entonces no se hagan que no les está entendiendo y por eso yo solo me voy a dirigir al cuidador como que fuera el padre. Si el adulto mayor, ustedes ya vieron que es autónomo, tienen que dirigirse primero a él, explicarle y que tome las decisiones. Pues si por alguna razón no las puede tomar, entonces para eso está el cuidador. Y esto fue publicado el año pasado, febrero del 2020, lamentablemente una semana previa al inicio de la pandemia, al inicio de la cuarentena en el país, y muy probablemente por eso no ha tenido mucha socialización. Es la norma técnica de atención integral en salud de la persona adulta mayor y es lo que debería de estarse trabajando ya en todas las unidades de salud. Habla nuevamente de todos los principios y derechos, solo le voy a poner algunas cositas, pero sobre todo esto. Dentro de todos sus componentes, habla sobre la atención en la rehabilitación geriátrica. Somos muy pocos geriatras en el país, hemos hecho el último censo, alrededor de 15 médicos geriatras en actividad, de los cuales 10 estamos en la Asociación de Geriatría de El Salvador. Habemos 5 personas que estamos trabajando a nivel institucional. Entonces no podemos dar abasto a todos los lugares. Por eso, de una manera coordinada y articulada por instituciones e intersectorial, estamos trabajando en este momento con brigadas médicas. Les pongo el pedacito de papel de la carta acá. Estamos trabajando de manera con brigadas médicas, iniciando con población adulta mayor indígena, con nahuatl en las zonas de Santo Domingo de Guzmán, Nahua, Salgo y Caopera. Es un esfuerzo pequeño, pero de mucho trabajo, les diré. Apenas llevamos la primera sesión, vamos a ir hoy en mayo, perdón, y la última sesión va a ser en junio. ¿Cuál es la idea? Porque sí, yo he visto a los médicos en año social, pero ellos se quedan allá, ven a su pacientito y lo dejan ir. Entonces, ¿cuáles son los errores que vemos? Que los están viendo como se ve el paciente en la hospitalización. Pero recuerden que la brigada médica es para diagnóstico precoz de enfermedades. Si ustedes encuentran alguna descompensación, hacer las referencias adecuadas y pertinentes y además poder proveer de educación al adulto mayor. O sea, no es ir a sacar solo trabajo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vemos? Que los médicos, sea de año social, sean médicos generales que ya están trabajando, médicos de familia, ven sus pacientes y a las 10:30, como ya terminaron, 11 de la mañana, se acabó. Y ya me quedé solo sentado esperando a que me llegue a recoger el vehículo. Pero no se han dado ese espacio de poder realmente tener un momento de compartir, de tener empatía, de conocer bien a su paciente, a su cuidador y de poder educarle. No es posible que un médico en este momento esté diagnosticando 200/100 de presión arterial y como el paciente le dijo que porque no tiene el acceso a llegar hasta el hospital de Sonsonate, y entonces ya solo yo me quedo de manos cruzadas. No, señores, ahí es donde necesito que ustedes se activen, que piensen no solo como el médico que detectó la presión, sino que además en ese momentito la brigada médica lleva no solo promotores, sino que están el personal, hay personal de alcaldía, nosotros andamos con un personal ahorita del Ministerio de Cultura, en ese momento de decir, miren, necesitamos que esta paciente sea trasladado, necesitamos que lo incorporen ya a al medicamento, si tenemos algo nosotros, désenlo, no solo porque toma el medicamento del hospital, entonces yo no se lo voy a dar. Sí, entonces esos son los conceptos que tenemos que ir cambiando. Tenemos que ver acá parte, ¿verdad?, de todo lo que se está trabajando con esta normativa y me voy a saltar hasta acá. Esta es la hoja que se está llenando, que puede ser engorrosa, pero cuando vamos teniendo experiencia y vamos practicando con ella, es toda la información que nos ayuda. Y si se fijan, esto es una historia como ustedes la aprendieron a hacer en semiología, solo que ya en en un esquema para que ustedes solo vacíen los datos. ¿Qué es importante acá? Igual como en los niños, aunque los adultos mayores no son niños, consta, pero
preguntamos, ¿tiene cuidador? Y si tiene cuidador, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su parentesco? Porque no siempre este cuidador va a ser su familia. Luego todo lo demás, pero dentro de estas enfermedades, algo importante. Comenzamos a ver si realmente está ya con un diagnóstico de deterioro cognitivo, si ha tenido problemas de estado de ánimo, si además tiene completo su esquema de vacunas, si ha tenido hospitalizaciones y por qué, porque es importante. ¿Cuáles son los problemas de deficiencias sensoriales que hay? Agudeza visual y audición. Si alguien ha sido curioso, parte del esquema de la vacuna del COVID para inscribirse en la plataforma, le preguntaba si usted tenía deficiencias. ¿Por qué? Porque eso iba a servir para saber cómo lo íbamos a llevar a ese paciente a la vacunación. Repito otra vez las capacidades funcionales que ustedes van a buscar ahí y van a rellenar en esos hojitas las capacidades básicas, las capacidades instrumentales. Esta es la evaluación cognitiva, el mini mental. En algún momento pienso yo que de su estudio han podido hacer estas evaluaciones. El, el esquema que se provee del Ministerio de Salud no le ponen lo que sería realmente el mini mental, porque a pesar de que esta es una prueba de tamizaje, necesita cierta experticia y necesita además un entorno favorable, una brigada médica, la persona está expuesta a tantos estímulos que pierde nuestra atención, entonces casi siempre esto va a salir alterado, pero es una buena opción para determinar si este paciente es posible que tenga un deterioro cognitivo o no. Luego, sí preguntamos la escala de depresión geriátrica para saber lo mismo, si esta persona tiene riesgo o no de presentar una depresión. Hacemos una prueba física, que es una prueba muy fácil. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cómo es esa velocidad de marcha. Entre más edad tenemos, la velocidad de marcha se vuelve más lenta. Y sin embargo, yo vi, por ejemplo, en Nahuizalco, que fuimos al cantón El Carrizal, adultas mayores de 85 años que iban descalzas caminando. Entonces, increíble, ¿verdad? Porque yo veo pacientes en el seguro de 70 años que caminan con andaderas. Pero en fin, es una prueba cronometrada de levante y anda, es el Querapangó, y esto es fácil, está sentado, se para, así que no necesita mucho espacio, solo necesita, por eso les digo, son evaluaciones que tienen que ser despacio, que tienen que ser lentas, no son consultas de 5 minutos, lamentablemente. Sé que el Ministerio de Salud tiene una clave que el médico general tiene que ver solo por 10 minutos un paciente, pero cuando se hace la inscripción, y sí está determinado en la normativa, cuando se hace la inscripción del adulto mayor al programa, debe de tener mínimo 30 minutos para su evaluación. Esto es lo que hace, está sentado en una silla sin brazos, tiene que cruzarse las manos hacia el pecho, pararse. ¿Y cuál es el tiempo que se tarda en hacer esto? Entonces eso es lo que nos va a determinar si la persona tiene o no un riesgo de caídas. Todo esto al final nos determina cómo clasificamos a nuestro adulto mayor y como ven son heterogéneos. Los que están sanos, porque sí los hay, los que tienen enfermedades crónicas, pero que son funcionales y que son autónomos, aquellos que están en riesgo y frágil, que quizás aquí es donde está la mayor parte de nuestra población, aquellos que están en situación de dependencia, sea transitoria o permanente. Transitoria es cuando ha tenido alguna fractura, pero luego de la rehabilitación se reinsertó nuevamente a sus actividades, o una persona mayor que está en situación al final de la vida. Y esto al final entonces nos da, no solamente nos da el margen tan amplio que tenemos con los adultos mayores, sino que también nos da un punto objetivo para tener metas de esa atención médica. ¿Cuáles son? Si tiene una enfermedad aguda, pues vamos a curar la enfermedad subyacente. Si está encamado y tiene una neumonía, pues le tengo que manejar la neumonía. Y voy a tratar de regresar al paciente a su estado de salud previa. Si tiene una enfermedad crónica,
mejorar su calidad de vida, alcanzar su máximo nivel en todos los aspectos posibles. Y si tiene una enfermedad terminal, pues vamos a mantener la comodidad y dignidad del paciente. Importante, ¿verdad? Recordar siempre los factores de riesgo de maltrato a las personas mayores en todos los niveles, inclusive en el personal sanitario. Vamos a dar espacio a las preguntas. Sé que esto es algo muy rápido, pero bueno, realmente no es fácil hablar de estos pacientes, sobre todo cuando tenemos hemos tenido no mucho tiempo, sí, hemos tenido 7 años estudiando todas las patologías de una manera general, pero no hemos enfocado también este aspecto de adulto mayor. Bueno, instar ahorita a los compañeros médicos que podemos tener el espacio, ¿verdad? De preguntas y respuestas. Y no solo preguntas y respuestas, sino también comentarios. Ay, yo tengo muchos, Margarita. Yo sé, yo sé. Hola, buenos días. Buenos días. Fíjate que yo estoy en un eco de Sonsonate Ajá, y la verdad es que yo tengo muchos adultos mayores, sí. pero en condiciones no favorables, ¿verdad? Ujú, ujú, Y quizás quería hacerle un comentario. sí. La mayoría de mis adultos mayores viven o solos Ujú, o con los nietos, sí. porque han quedado a cargo de ellos, ya que eh, pues la hija de ella no se quiso hacer cargo de los hijos. Ujú, Ya son personas de 70, arriba de 70 años. La mayor que tengo tiene 86 y sí, se hace cargo de 3 menores de edad. sí. Entonces, ella no puede llegar al establecimiento Ujú, eh, diabética y hipertensa. sí. Entonces, tenemos, fíjense que yo trato la manera de ir Ujú, una vez por mes, perdón, donde ella, sí. a darle el medicamento y a ver cómo está, ¿verdad? Sí. Entonces, pero se me hace bien difícil poderla referir cuando está descompensada o Hacia otro poderla, nivel. ajá, o poder, digamos, integrarla en nuestro grupo de ayuda, porque ella siempre me responde que no puede por estar al cuidado de los nietos. Ujú. ¿Y los nietos cuántos años tienen? Uno tiene, como son tres, uno tiene, el mayorcito tiene 9 años. Ah, pues ya, con eso ya es El, suficiente que no lo puede dejar. Hagamos una ajá, cosa, doctora. Yo entiendo que le vamos a dar la clase, doctora Martel. Sí, Eh, sí. sí, ahí en la portada están mis datos, ¿sí? Pero en general, para que usted me escriba exactamente el problema que existe con esta señora, que me imagino que todos de alguna manera así los están teniendo. Entonces, hay está la oficina directamente en el Ministerio de Salud junto con la doctora Nidia Cañas. Con ella podemos poner todos estos pacientes que están con ciertas dificultades. Existe por ley el Consejo Nacional de Integración de Personas de Adulto Mayor y con ellos estamos trabajando en conjunto, tanto con la Procuraduría General de la República, con la Fiscalía, bueno, con varias autoridades. Lo que podemos hacer es hacer las denuncias respectivas, porque también estos niños necesitan un acompañamiento de adultos funcionales, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene que velar por los niños? Se puede hacer también esa denuncia a la Procuraduría General para saber qué apoyos se pueden tener, porque evidentemente esta señora en algún momento va a fallecer y los niños siendo menores de edad deberán de pasar a resguardo también por el Estado. Y muy probablemente por esta situación es que la señora no se quiere movilizar. Estos son los casos que son bien complejos, bien difíciles, que no se dan solo a nivel de los caseríos, sino también aquí en San Salvador, aquí en la ciudad.
y tenemos que buscarles alternativas hasta donde sea posible. Entonces, ya solo el hecho que usted haya identificado ese problema y que logre llegar usted una vez a la semana o cada 15 días a visitarla, quiere decir que usted sí ha logrado empatía y que la persona lo ha permitido. Entonces habla bien. Pero no solo nos podemos quedar en el nivel de asistencialismo, sino que además tenemos que proveerle de mecanismos. Entonces ahí es donde usted me va a apoyar a mí y cualquiera de los doctores me pueden enviar los datos para que nosotros nos coordinemos junto con la doctora Nidia Cañas y con, se le llama ahora el Ministerio del Desarrollo, para que de nivel intersectorial podamos tener trabajo con estas personas, tanto con los adultos mayores como con los niños que quedan prácticamente en abandono. Doctora, entiendo Gracias, entonces. doctora. Gracias, Alejandra, muchas gracias por traer el caso que francamente no es el único, pues me imagino Así que es, sí. así están en todos los lugares, muchos casos que están visualizándose de esa manera. Entiendo entonces que hay un mecanismo como para que también las compañeras y los compañeros no se asusten, que es una condición legal y que van a tener Así que llegar es. hasta fiscalía ni nada de eso, sino que No, no, es un simplemente proceso. ellos ponen, exacto, así como con los niños, ellos solamente alertan, se alerta a las autoridades, se toma este caso y nada más el médico lo único que va a describir es una señora, tiene tales diagnósticos y necesita el apoyo de un cuidador. Nada más, porque ya sabemos que los niños no pueden ser los cuidadores, o sea, podrán hacer mucho, pero no es su responsabilidad. Entonces no se sientan con miedo de que, eso como dice la otra Martel, que ustedes van a ir a la fiscalía y que, no, o sea, simplemente se pone la alerta, digamos, una alerta institucional, porque ya les digo, sabemos que la señora en un futuro no sabemos cuál, la señora va a fallecer, pero estos niños van a quedar siempre en abandono y entonces también están en riesgo social. Y por eso el Estado debe velar por ese grupo familiar. ¿Alguien más tendrá Ok. alguna consulta? Buenos días, doctora. Buenos días. Le saludo a Diego Lupi. Yo tengo gracias por la charla. Dice que tengo una duda en Dígame. las clínicas, menos a nivel del MISAL. Siempre hay una aplicación del test al adulto mayor. Uh-huh. Que es el de creo que es el índice de Barter, creo que se utiliza. Ajá, sí. Hay varias escalas y sí, la normativa lo que está implementando es el Bartel porque lo agarra más, más global. Uh-huh. Mi duda es en esto de la ABVD, o sea, de la básica de la vida diaria, de las instrumentales de la vida diaria. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuál es la manera correcta de expresarlo en cuanto al puntaje? Porque, bueno, por lo menos yo todavía no lo tengo claro, a veces lo pongo de 0 a 10, a veces de 0 a 100. Uh-huh. Uh-huh. Eh, Sí, le voy a explicar. Lamentablemente estamos ahí con muchos déficits, ¿sí? Siempre he dicho yo que a veces los que hacen las políticas públicas se nos alejan de los que hacemos la parte clínica, porque ellos tienen el conocimiento, son muy buenos, escriben todas las normativas, pero el problema es a la hora de socializar, porque creemos que todos hablamos ya el mismo idioma. sí. Y ahí es donde, ni modo, tenemos que hablarlo, tenemos ese déficit educativo en el cual deberíamos aprender, así como aprendemos las clasificaciones de ICC, las clasificaciones de infarto, las clasificaciones de diabetes, deberíamos de conocer también las clasificaciones funcionales para los adultos mayores. Por un lado, así que esa también para mí es un detalle, ¿verdad? No solo que nos hace falta educarlos y capacitarlos, sino que buscar qué alternativas podríamos tener para darles capacitarlos. En general, el Bartel es una escala bastante completa, se ocupa mucho en Europa, y donde 100
es el máximo funcional. Una persona independiente, funcional y autónoma va a tener 100. Y una persona, entre más va teniendo dependencia, se va a ir acercando al 1. Entonces ahí es donde se muevan. Y en general es algo para decirme que si un adulto mayor tiene 60, va a tener ya una dependencia parcial, tanto en El Salvador, como en China, como en Australia, como en Estados Unidos. Es para que tengamos un lenguaje universal. Eso es por un lado. Por el otro, el Bartel también nos da la opción de poder decir las cosas no totales, ¿verdad? No lo totaliza como tal, sino una persona no puede, tiene incontinencia, por ejemplo, es de toda la semana o de algunos días. Entonces, ¿cómo se considerará eso? ¿Será una incontinencia completa o una incontinencia parcial? Y entonces el Bartel por eso tiene esa gran numeración, porque le va a puntuar de una manera y podrá tener hasta 0.5 incluso si tiene menos dificultad. Pero al final, ya para ponerlo directamente, llenar esa casilla en esa hoja de inscripción de adulto mayor, prácticamente nosotros, si se fija, solo dice si está dependiente, si tiene deficiencia, si tiene sí o no una incontinencia urinaria. Eso Sí. es lo que nos va a puntuar directamente en la casilla. Es como cuando uno hace un estudio de demencia. Uno puede pasar hasta 3 horas haciendo miles de pruebas neuropsicológicas, pero al final el diagnóstico puede ser una demencia leve. Ujú. Pero sí necesité hacer un montón de cosas, a eso me refiero. Pero en general el Bartel a eso nos ayuda a saber sus capacidades funcionales y si esas capacidades funcionales las puede hacer, no las puede hacer porque tiene un problema mecánico o porque tiene un problema cognitivo. O sea, yo no puedo ir a la tienda porque me duelen las rodillas, no puedo caminar, no tengo acceso por la calle, inclusive hay riesgo social por grupos de maras, pero eso es muy diferente a que yo no puedo ir a la tienda porque no tengo dinero o porque tengo un problema de memoria y entonces hasta me roban el dinero si yo voy, pero me lo roban porque la de la tienda en vez de cobrarme $1, me quitó los $10 y ya ni me regresó el dinero. Y como yo no me acuerdo, ahí se queda. Entonces, en eso sí nos diferencia un poquitito en el Bartel. ¿Cómo y por qué está teniendo esa deficiencia del adulto mayor? Ok. En los lineamientos nos decía que podemos usar el índice de CAS. Ujú. Y está bien si utilizamos Bartel o es más resumido el índice de CAS. Lo que pasa es que, como le explico, el Bartel abarca todo. El Sí, Bartel lo abarca todo. El CATS le habla solamente de 6 puntos en la parte muy básica. Había una diapositiva allí en la cual se miraban como una pelotita. Lo más básico son 6 puntos, que es el CATS. Y sí. luego se tiene que complementar con otro que se llama Lowton, que tiene 8 puntos para decirme actividades instrumentales. Si yo casi que junto las dos, voy a tener un Bartel. Mm. Es como ahora, digamos, en la parte clínica, ahora ya no solo son los criterios Ransom para la pancreatitis, sino que hay 5 diferentes criterios para saber si una pancreatitis se va a complicar. Al final es con lo que uno se siente más cómodo, pero la normativa dice, si van a ocupar Bartel, entonces ocupen el Bartel. Ok, perfecto. Eh, estaría bien a su criterio el agregar, o sea, por lo menos en las historias clínicas que nos ponen a nosotros, solamente está la aplicación del test, así como puntaje nada más. Y estaría bien el agregar algún índice de manera que uno vaya solamente así en un checklist de todo lo que se debe evaluar. Si usted puede agregar algo más, pues eso es ya como se sienta más cómodo el médico evaluador, por un lado.
Si usted le va a dar seguimiento a esa persona, siéntase libre de escribir en el expediente como usted se sienta más cómodo. Qué sé yo, si usted se siente más cómodo con el CATS, usted puede decir CATS de 5 por que tiene problema de marcha. Hasta ahí. Pero luego, si volvió a ver esa persona unos 6 meses después y le apareció otra cosita, entonces hoy ya puede poner CATS de 5, podría estar todavía, pero antes venía con bastón, hoy viene en silla de ruedas. ¿Sí? Ah, Entonces, depende de cómo usted se vaya sintiendo, tanto de cómodo al ir conociendo estas escalas, para qué no funcionan, pero básicamente el funcionamiento que tienen es para ir viendo la evolución. Yo estoy, por ejemplo, yo estoy en espera, estoy con mucha ansiedad de la brigada que vamos a tener el 21 de mayo, que regresamos al casco urbano de Nahuizalco, porque ahí es donde estuvimos hace 3 años. Y yo espero, confío, que la gente del Ministerio de Salud nos lleven esas hojas de inscripción para poder determinar si realmente, primero, si llegaron los que fueron evaluados en esa ocasión y cómo van a llegar en esta ocasión, porque esa sería la idea. Y me refiero a eso porque yo trabajo con Sanidad Militar y trabajo con el Seguro Social. Entonces, conozco todo lo que está haciendo el Ministerio a través de CONAIPAN. mm, Pero una cosa, vuelvo a repetir, una cosa es cuando uno está atrás de escritorio, manejando las normativas y uno se emociona, mire, pongan este, sería esto, pero cuando uno ya está en la realidad, en el área clínica, y no solo en la consulta, sino que en los lugares donde están las personas, entonces uno ve, ay, ¿para qué les puse más trabajo? Puede llegar hasta pensar uno, ¿no? O en vez de esto, quizás le debía haber puesto eso. Pero en este momento tenemos que trabajar con lo que ya está dirigido y que les sirva a ustedes de monitoreo de sus propios pacientes. Como me decía la doctora que está en el ECO, cuando fuimos al Carrizal en Nahuizalco, de hecho, la doctora Cañas se incorporó y fueron a hacer una visita domiciliar a una paciente que incluso se sale del caserío, ya ni del cantón, se salía del caserío, que tuvieron que caminar también 1 kilómetro para poderlo evaluar. Entonces, conocer esa realidad nos hace comprender qué movimientos y qué cambios inclusive pueden llegar a tener estas hojas técnicas de inscripción del adulto mayor. ok, doctora, muchas gracias. Bueno, Laura. Bien, ¿más preguntas? Bueno, yo tengo varias, Sí. doctora. Bueno, una es este mecanismo, este proceso, realmente no lo conocía, que es un proceso, que es un Ujú, mecanismo, hay un camino a seguir por donde ujú. se puede estar, em, quizás la palabra no es denuncia, sino es un informar acerca de la Informar. vulnerabilidad en la que Ujú, se está con un paciente, y con una persona en sí, ¿verdad? Porque a ujú. veces al decir paciente queda como muy despersonalizado. Sí. Es como una persona que está en una condición de alta vulnerabilidad. Ujú, Entonces, ahorita vamos a tener, por decir algo, un camino a seguir por medio de tu persona. ujú, Y lo agradezco muchísimo porque la verdad que yo creo que la mayoría ahorita están algo tímidos los doctores, pero ujú, sí muchos de ellos están encargados como ecos. ujú. Entonces, ellos son los directores de los ecos, entonces han de conocer muchos casos, o sus promotores les han hablado ya de algunos Sí. casos, entonces lo tenemos a través de ti. Pero lo normal, ¿cómo sería? No está la doctora Enríquez para ayudarnos a facilitar ese proceso. ¿Por Ujú. dónde lo podríamos hacer? Bien, si usted quiere hacer, cualquiera de ustedes, conocen de un caso, esto también se maneja con la unidad de violencia de la Fiscalía General de la República, Ujú. así como tienen ellos de la violencia en la mujer, de la violencia en los niños, hay una línea, no la tengo en este momento, telefónica donde uno llama y puede decir, miren, yo escucho
qué sé yo, en la casa de mi vecino, porque esto se puede dar en cualquier lugar. Yo escucho en la casa de mi vecino que hay una persona que grita y dice que está secuestrada. Entonces, la unidad emite la alerta a la unidad de Policía Nacional más cercana, llegan a hacer la evaluación, la visita y consulta, ¿sí? Lo digo porque ya me ha pasado con pacientes propios en lo privado, que yo ya les he tenido que dejar la carta a los familiares, que la persona en cuestión tiene ya una demencia, que está con alteraciones conductuales, que tiene conductas psicóticas, y entonces ellas, la policía cuando ve ese informe, entonces ya se tranquilizan, ¿sí? Pero Ujú. también ellos van a revisar y van a evaluar cuando se hacen las denuncias directas porque uno sospecha que hay un maltrato. Eso sería uno. Pero también ustedes pueden abocarse con las unidades locales, que serían la alcaldía, o si hay una unidad de fiscalía, o los jueces de paz, también con los jueces de familia, los juzgados de familia, son los que toman esas denuncias. Yo sé que, porque nos pasa, sí nos pasa, que a nivel de trabajo social las mismas personas tienen miedo, pero decirles, por ejemplo, la unidad de trabajo social de la unidad médica de Atalacat, donde se encuentra la consulta de especialidad de geriatría. Entonces, igual, la trabajadora social ahí sabe cómo se tiene que hacer todo, cómo retomarse, porque hay que ver, repito, si usted ve que un paciente, aunque no conozca su entorno, pero si usted ve que un paciente está consultar y consultar por, qué sé yo, me duele el pecho y me duele el pecho y no puedo dormir, y cuando uno comienza a preguntarle cositas, comienzan a llorar, entonces ahí es donde uno va haciendo aproximaciones. Ustedes pueden enviarlos a salud mental si tienen esa opción para saber qué es lo que está pasando. Se le puede preguntar al promotor de salud, ya que ellos son los que van a hacer lo más cercano posible las evaluaciones. Revisan y le pueden llegar así como contando, fíjese doctora, por ejemplo este caso, ¿verdad? Es que la señora no asiste a sus consultas para no dejar solos a sus nietos, o si asiste deja a los nietos bajo llave, y ustedes saben que eso también ahora es penado por la ley. Uno Ujú. entiende la circunstancia, uno le entiende, pero también son situaciones contra la libertad de las personas, contra el libre tránsito. Entonces, de alguna manera, entonces se van conociendo estos casos y las unidades van formando ciertos apoyos. Como les repito, los lineamientos técnicos están escritos. Ahora, ¿cómo los vamos a llevar a un buen final? Es lo que todavía nos hace falta. Hay que ser sinceros, nos hace falta. Yo no les puedo decir, mire, voy a sacar a la señora de ahí, la voy a meter a un asilo y voy a sacar a los niños y los voy a meter en un orfanato, porque al final también eso no sería lo más adecuado, porque los estoy sacando de su entorno. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Se está trabajando, es algo que como con AIPAN también estamos luchando. El problema no siempre es fácil, y el otro problema que se nos metió en medio ha sido esto del COVID, que entonces también como que toda la atención está dirigida al problema de la pandemia y se nos están quedando siempre estos espacios. Lo único que en este momento, si tenemos al menos ya una ley, incluso nos ha costado con esa ley porque la versión original es la del 2002 y se comenzaron a hacer sus cambios a partir del 2016. O sea que sí ha pasado un buen ratito en discusión en la asamblea, porque ellos también estaban viendo cómo hacer para que no se tomara como un atentado contra la libertad de las personas. Pero cuando es necesario que el adulto mayor se considere totalmente en abandono, como podría ser el caso de esta señora de 85 años, la obligación del Estado sería llevarla a una institución. ¿Cuál es la institución nacional? La más grande es el Sara Saldívar, y el otro que está en Santa Ana, que van a disculpar mi memoria, no recuerdo ahorita el nombre, Narciso Castillo, Narcisa Castillo, este es el de Narciso Santa Ana. Castillo. Ujú. Y hay un convenio con el asilo Fray Pedro Clavel, que esto se encuentra en la zona de Amatecampo, que este es revisado por una organización religiosa,
y entonces ellos los toman. Pero igualmente, no podríamos pasar a todas las personas que están en situación de vulnerabilidad, no las podemos llevar a las residencias, porque también las residencias ya están ocupadas. Entonces, como les repito, es una situación compleja, pero que al menos sabemos que hay una alerta. Si la doctora no se hubiera dado cuenta de eso, va a llegar un día que le van a decir, mire, hay una señora que está ahí fallecida, y ella va a decir, ¿qué pasó aquí? Y le pueden hasta llamar la atención, pero si ella al menos ya escribió en el expediente que es una persona que está en riesgo social, que es una persona que está vulnerable y que ya se hizo cierta acción, entonces también eso la libra a ella de culpa porque si ella ha tomado una acción. Ahora, serán las autoridades superiores y pertinentes las que a lo mejor no lograron encontrar una solución favorable, pero que ya sabemos como ECO que de alguna manera esta persona no la podemos dejar tan sola, que al menos esa visita semanal tendrá que ser Mensual. o si es mensual, no sé, les digo, porque no sé cómo son los territorios que tienen, pero que siempre la tienen que tener, porque ahí está hablando no solo de inscripción de adulto mayor, sino que inscripción de niños también. Y los infantes también tienen sus propias normativas y sus propias leyes de protección. Entonces sí es un caso complejo, que no va a ser el único y no es el único aislado, porque hay muchísimos casos por los hijos que se han ido al norte a trabajar y que ellos se quedaron ahí. Sí, hay muchas cosas alrededor de todo esto y aquí es donde yo quisiera también visualizar algo. Cuando uno trabaja con las personas con discapacidad, uno se da cuenta, independientemente de su edad, que lo que buscamos es una mejor estabilización de la persona en su entorno, no fractura de familias, Ujú, ¿verdad? Porque en los casos de los ancianos, de las personas adultas mayores, tienden a visualizarse mucha fractura de familia porque se rebotan en los cuidados también, entonces debe de procurarse eso y facilitarse también redes de entorno, ¿verdad? Probablemente alguna vecina, algún vecino del entorno de los señores tiene que facilitarse y visualizarse este entorno. Yo sé que la mayoría de ustedes esperaba que cuando estábamos hablando de condiciones de alarma para referir a las personas, no estábamos hablando de condiciones de solo alarmas. médicas. Ajá, exacto, meramente Ujú, clínicas, meramente, o sea, eso ya lo sabemos, o sea, ya ujú, ustedes manejan sus diabetes, manejan sus enfermedades crónicas, ustedes manejan, tienen todos esos principios. La claridad de cómo manejar el adulto mayor va alrededor de todos aquellos la doctora Enríquez les facilitó estos determinantes. Para mí son nuevos, estos determinantes intrínsecos, estos determinantes medios y eso. En salud pública los manejamos como determinantes sociales y determinantes ujú, genéticos, ¿verdad? Términos, pero que finalmente nos estamos dando cuenta que esos son los que tenemos que ayudar a manejar alrededor de lo que es el adulto mayor. Y eso, bueno, eso era parte de mi comentario, pero ujú. una pregunta. Con esta nueva ley, porque también esto lo estoy aprendiendo, yo Sí. estaba más familiarizada con la del año 2002, Ujú. que por cierto era un gran atropello también a los derechos de los adultos mayores a Por ley. eso es que por eso es que se hizo el cambio. No es que toda haya sido cambiada, sino que hay ciertos artículos en los cuales se hicieron mejorías. Y Ajá. que debo adelantarme que estos cambios, esta revisión que se hizo con el CONAIPAM, básicamente fue en consenso con grupos de adultos mayores. Entonces no solo fue cosa Ujú. de médicos ni de técnicos, sino que los adultos mayores participaron en algunas recomendaciones y sugerencias para cambios de algunos artículos. Sí, exacto. Entonces, bueno, sí, con eso me queda claro, la voy a ir a releer cómo ha quedado. Y con estas condiciones se da un empuje más fuerte, doctora, en cuanto a que, por ponerle un ejemplo, puedo yo ante basarme con esta ley como para tener un poco más de garras y de fuerza
poder estar pidiendo a la unidad de salud especializada, que son los que usualmente Ujú, tienen los medios de ujú, transporte, ujú. puedo con esta ley basarme un poco más en solicitar estos apoyos a las unidades de salud especializadas, a la Sí, alcaldía o algo. sí, yo puedo solicitarlo, tengo esa fuerza. Hace falta nada más en términos de leyes, ¿verdad? Que yo no soy la experta, pero según nos comentan los conocedores, nos hace falta nada más la normativa de la ley para que Ujú. entonces se cumpla definitivamente. Y me parece que eso, confiemos que en esta, que no pasara de este año para ser aprobada, ¿verdad? Porque también ya existe la normativa para la aplicación de la ley. Por un lado. Por otro lado, repito nuevamente, si ustedes tienen ciertas dificultades, incluso ya me estoy comunicando con la doctora Nidia Cañas, que está en la unidad de atención de adulto mayor dentro del Ministerio de Salud, para que a través de ella podamos, si ustedes necesitan, más apoyo, poder hacer estas situaciones no solamente asistenciales, sino que también de educación y de apoyos intersectoriales. Porque, por ejemplo, estas brigadas médicas que se están haciendo con grupos indígenas, está en coordinación el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud es el que convoca tanto a Seguridad Social como Sanidad Militar para ejercer los otros apoyos. Entonces, el Ministerio de Cultura, a través de su unidad de pueblos indígenas, son los que van a traer a los pacientes, a los nahuaparlantes, a sus casas para poderlos llevar hacia el lugar donde van a ser evaluados. Y nuevamente los van a llevar. Y tenemos la oportunidad que en estas 3 brigadas que se han tenido hasta ahorita, se han inscrito para la vacunación de COVID. Entonces, en el mismo mecanismo, también ellos van a ocupar transporte para llevarlos hacia el lugar más cercano de vacunación y nuevamente regresarlos. Entonces, sí se puede hacer. Sepan que las cosas se pueden hacer, solo tenemos que saber hacia dónde. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como médicos? Que pues sí, nos quedamos a veces solo en la parte clínica, conocer que existen los mecanismos y que dónde están los lugares, a dónde vamos a buscar esa información para pedirla y solicitarla. Sí, gracias, gracias, algunas condiciones especiales que de bibliografía que podrían visualizarse, algunos aspectos también de forma clínica al Ujú. respecto de la última diapositiva que pasaste, estaba muy bonita de los factores de riesgo. Ajá. Sí, Mm. bueno, hay muchísima información. Si ustedes gustan, yo luego les paso con la doctora Martel, no solamente la información y el link, sino puedo pasarle también em, los libros que los tenemos, ¿verdad? Todo, hay mucha información, inclusive para el que esté interesado en el área de adulto mayor, voy a hacer un poco la publicidad. La Organización Panamericana de la Salud, en su página virtual, tiene un curso que se llama ACAPEN, que es un curso de acreditación para la atención de personas adultas mayores. Entonces, se trabaja más bien en la parte de envejecimiento y en la parte funcional. Mm. Ya en los aspectos puramente médicos, entonces están 2 cursos ahorita, que es el básico, que trabaja eso, y está la parte de ya un poquito de atención médica. Ahora, si usted está interesado más bien en la parte médica, también pueden abocarse a la página del Instituto Nacional de Geriatría. Esto es en México, y ellos tienen, hoy por hoy, tienen varios cursos virtuales de atención médica para atención primaria, y también hay varios links de bibliografía de qué ir buscando. Como repito, tratamos de verlo y de abordarlo como un curso de vida, no sectorizarlo, porque Ujú. entonces también cometemos el error de lo que se le llama el edadismo, ¿sí? De sustraerlo solo porque es viejito, entonces, ¿sí? No, sino que de verlo siempre como un todo. Pero incluso todas las sociedades médicas
o la mayor parte de sociedades médicas, en todas las guías que están sacando anuales, bimensuales, tienen también sus apartes, sus acápites de el manejo propio en el adulto mayor. Ya no solo se va, por ejemplo, la Asociación Americana de Diabetes, ya no solo habla del manejo de la persona con diabetes, sino que además cuáles van a ser los objetivos del tratamiento en un adulto mayor. Dependiendo si es dependiente o independiente, entonces sus objetivos van a ser una glucosa de tal modo, una hemoglobina glicosilada de tal modo, va a usar esto y esto, igual en la guía de insuficiencia cardíaca, igual en la de hipertensión arterial. Entonces, las sociedades están viendo, las sociedades médicas están viendo que si el adulto mayor con ciertas características de fragilidad y de dependencia deberían ser abordados entonces de otro modo, con otros objetivos, así tal cual cuidados paliativos, que ya sería entonces el adulto mayor terminal. Pero sí, toda la información que ustedes quieran, con gusto, yo se las puedo enviar a través de la doctora Martel. Yo le voy a enviar a su correo, ¿verdad? Sí, Para que también todos los que les gusta, a mí me apasiona, realmente me apasiona, y del envejecimiento me apasiona más la demencia. Así que con todo gusto, lo que quieran. sí, gracias. ¿Preguntas, niños? ¿Preguntas, compañeros? Catherine, ¿tenía alguna pregunta? No, doctora, solamente estaba agradeciendo a la doctora también por la ponencia y por el material también que nos va a compartir. Bueno, a la orden. Preguntas, aprovechemos. Bueno, yo sí les quisiera pedir algo. Fíjense que necesito tener como un reporte de de esta, ahí están los contactos de la doctora, de la doctora Enríquez m@gmail.com. Yo sí les agradecería entonces, son dos cosas muy importantes. Nosotros tenemos, muchas gracias. Nosotros tenemos también hay que aprovechar pues nuestra invitada, ¿verdad? Que tenemos acá este día, es exalumna de la universidad y entonces pues ahí estamos necesitando también siempre el apoyo de las compañeras y compañeros. Eh, yo voy a agregar algo, doctor Enrique, Sí, si tal vez nos puedes ayudar. sí. Muchas gracias. Gracias por todo el video. Ya tomé aquí la impresión. Muchas gracias. Ujú. Si nos puedes ayudar. mm, Muchos de las compañeras y compañeros ahorita en servicio social están ya en su pensar con respecto a lo que nos depara en el futuro. Podría hacerse. Gracias por poner sus cámaras. Muchas gracias. Podrías, bueno, eh, ya pusiste tú a través del Instituto Nacional de lo que es las condiciones que están allí para los cursos a través de geriatría. ¿Podrías facilitar, bueno, cómo está el futuro de las especialidades en geriatría? Porque, puchica, ¿cómo nos hace falta, perdón por el castellano, pero cómo nos hace falta eh, conocedores en geriatría? Nuestra población, eh, ya ellos no han tenido la oportunidad de tener al maestro que nosotros tuvimos que nos decía, pirruñas y mujeres embarazadas siempre van a haber, Sí, ¿sí? Entonces, así es. Igual, niños y adultos mayores siempre van a ver. y entonces adultos mayores hoy hay más Sí. entonces, son las especialidades fuertes. A mí me encantaba mucho la ginecología, pero la verdad Ujú. es que la parte ginecológica no me gustaba, solo la parte de obstetricia. Y para mí era una condición un poco, no, entonces no, sí tengo que llevar la ginecología, no, la parte obstétrica sí me encantaba. Pero, ¿cómo va el futuro de la geriatría? Pues porque ya ellos a estas alturas, más que estar pensando
en cómo seguir en el año social. Yo sé que a la mayoría están ya avanzados en sus estudios de investigación y ya Ujú, están pensando en cuándo va a ser el examen para entrar a las especialidades, optar por las especialidades en este tiempo. Entonces, ujú. ahí solamente un apoyo, Margarita, porque también nosotros al final de este programa de educación continua que llevamos un tema de emprendedurismo, porque realmente los médicos tenemos que ser emprendedores en nuestra propia Sí, carrera la verdad que sí. y facilitarnos un autoempleo, porque es lo que Ujú, es el futuro. Yo así lo sí, visualizo. sí. Sí, la verdad que las instituciones, por el momento tenemos, ¿cómo dicen ellos? Hay más mano de obra que los puestos realmente donde uno puede estar. No hay duda que cuando uno está estudiando la carrera, uno se vuelve muy romántico en pensar que uno va a Ujú. estar trabajando en el área clínica. Echémosle la culpa, para nuestra época fue sala de emergencia, creo que se llamaba el programa. Para ustedes a lo mejor ha sido Anatomy Anatomy Grey. Lane. Entonces echémosle la culpa a ellos porque es muy emocionante estar ahí en la emergencia. Y cuando ustedes están en la emergencia se dan cuenta que nada tiene que ver con, ni siquiera con las desfibrilaciones que se hacen en esos programas. Pero en fin, a medida que uno va trabajando, se va dando cuenta que, por ejemplo, yo nunca me vi en salud pública, soy sincera, perdón, no era algo que me daba la atención porque yo lo veía solo como estar atrás de un escritorio escribiendo y escribiendo papeles. Sin embargo, a través de la geriatría, yo sí me he dado cuenta que estoy enamorado del área, estoy enamorada de la especialidad, porque yo tengo oportunidades, tengo un abanico gigante de cosas que puedo hacer, que por el tiempo y por las circunstancias de vida hace falta todavía estudiar. Yo no soy maestra ni mucho menos tengo el doctorado, y para hacer esas otras cosas también se necesita seguir estudiando. Eh, pero pienso que voy a sacar mi maestría, aunque sea de 60 años, si lo pienso. Acuérdense que uno puede hacer lo que quiera, solo es tener la esperanza y la confianza y la necesidad de hacerlo, ¿sí? El deseo. Entonces, si alguien quiere estudiar geriatría, puede hacerlo. Puede hacer la clínica, dedicarse solo al área de consulta, e incluso la clínica uno la puede hacer en área de consulta externa, en área de hospitalización, en área de hogares geriátricos. Esos son los 3 grandes lugares donde uno puede hacer clínica. Uno puede trabajar en área de investigación, puede hacer epidemiología, salud pública, en áreas grandísimos de temas de envejecimiento. Digamos que esos son como que así se parte en 2. Si yo me voy por el área clínica, si alguien desea en este momento ser médico geriatra, tiene 2 entradas también, tiene una entrada directa, tiene un lugar cercano en Centroamérica, que sería para mí el mejor lugar es Costa Rica, en el Hospital de Gerontología. Si alguien quiere también puede escribirme para tener contactos. Pertenezco a la Academia Latinoamericana de Adulto Mayor y eso me permite haber conocido, por lo menos conozco a los rectores de la mayor parte de las escuelas de geriatría de América, incluso en España también. Así que Ujú. pueden encontrar. A nivel de Centroamérica, Costa Rica tiene un pensum de 4 años, en los cuales hacen 2 años de área clínica hospitalaria, hacen 1 año que están en área de consulta y el hospital geriátrico tiene un área también de rehabilitación. Entonces es como que muy complejo ese nivel. Además, el sistema de seguridad social, las famosas cajas que tiene Costa Rica, incluyen también servicio de visita domiciliar a los adultos mayores. Entonces, tienen un engranaje sería el sueño para el país, así como lo tiene Costa Rica. Panamá también tiene un área, solo que Panamá se tiene que ser médico internista para poder saltarse al área de geriatría. Guatemala tiene ahorita la universidad, no recuerdo ahorita su nombre, pero ellos lo que hacen es un magíster
clínica de adulto mayor. Entonces ellos estudian medio presencial aquí en Guatemala y por fines de semana y lo hacen por 2 años, o sea, sí tienen una buena aproximación. Pero mi consejo sería que al menos hicieran medicina familiar antes de hacer esa maestría. México tiene el área clínica. Yo salí del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, pero también lo tiene en el TEC de Monterrey, lo tiene el hospital, wow, se me olvidó, hay un hospital, tiene varios lugares, pero uno tiene que abocarse a la página de la UNAM directamente para buscar las opciones donde se puede hacer. Pueden hacerlo en Colombia, también Colombia tiene entrada directa a nivel de la Universidad Pontificia Javeriana. Suramérica tiene Colombia, tiene Argentina, tiene Chile, tiene Perú, tiene Bolivia y Paraguay. Esos son los lugares, Uruguay también, esos son casi todo, realmente casi todos. Si a alguien le gusta el idioma portugués, también se puede ir a Río de Janeiro, lo mandamos para Río de Janeiro o Sao Paulo, donde también están las grandes escuelas. España, pues España fue quizás de los primeros lugares después de Inglaterra de hacer la especialidad, entonces lo mismo. Si alguien quisiera hacer, digamos, entrarse solo al área de investigación, puede también abocarse al Instituto Nacional de Geriatría nuevamente. Ellos también tienen la especialidad, pero va más enfocada hacia el área de investigación, porque ellos trabajan no solamente con médicos, sino que ellos tienen trabajadores sociales, psicólogos, hay un área de ingeniería, de derecho, porque como ven, para trabajar en el área de adulto mayor realmente es intersectorial. Así que sí, hay varias opciones. Como les repito, para mí yo sí estoy enamorada del área. Me gusta el área clínica, me encanta el área clínica, pero también me gusta la docencia, ¿verdad? Y me gusta también la parte de investigación, que es todavía la parte que me hace falta un poquito. Ya vamos a ver. Pero sí, el que quiera estudiarla, pues ya saben, a la orden, o si quieren, el curso que está ahorita en la UPS, en la página, es para, no recuerdo si es para 6 semanas que se tiene que hacer el curso básico. Entonces ahí tienen los primeros indicios, ¿verdad? Y si es algo que les gusta trabajarlo, porque también depende de la vocación, pues bienvenidos, nos hacen falta médicos. Apenas tenemos un geriatra en el área de San Miguel, hay otro geriatra en el área de Usulután, no hay nadie para el área de Occidente y todos estamos aquí entre San Salvador y Santa Tecla. Así que bienvenidos. Bueno, ok, muchas gracias, gracias por esas palabras. Sí, yo pienso que hay muchas opciones. Hoy por hoy se han aperturado muchas opciones. Antes se hablaba solamente en trabajo, medicina interna y después vemos qué. Sí. Hoy ya no, ya se visualiza y se han aperturado muchas condiciones desde que uno sale como médico general. Pienso yo que la escuela hemos tenido, por el seguimiento que estamos teniendo en la Universidad Evangélica, hemos tenido muy buen acercamiento, por decirlo así, académico para las diferentes escuelas y gracias a Dios, pues em, se ha logrado instaurar una buena base para que vayan quedando en todos estos lugares, siempre algunos puestos por ahí en las escuelas internacionales. España no necesitan homologación para hacer esto, doctor. ¿cómo no? O sea, Sí. España se rigen todos por el MIR, ¿verdad? Entonces tienen que hacer su homologación, es igual como Estados Unidos tienen que hacer Ok. también su homologación para poder hacer la entrada de esas áreas. Por eso les digo yo que es mucho más fácil si a alguien le gusta o irse aquí al área Sí. de Costa Rica, que está cerca, o puede alguien quedarse trabajando y estudiar con la Universidad de Guatemala, o saltarse un poquitito más al área de México, que también Ok. tiene muchas escuelas en todo México, no Sí. solamente en la capital. Bien, yo aquí les voy a dejar en general entonces un tips. Ujú. Cuando nosotros queremos buscar la homologación en España, por ejemplo, para mí España es una opción increíble. Tengo dos familiares médicos trabajando ya en España.
Lo único que han hecho es su homologación. ¿Qué necesitan para la homologación? Es simplemente ir a la Embajada de España, eh, decir que quieren homologar su título una vez que lo tienen, una vez que homologan su título, una vez que llenan todos los documentos y hacen todas las condiciones que tienen que hacer. Básicamente solo hay un pago que se hace al Ministerio de Educación y Deportes, creo que algo así se llama el Ministerio de España. Hacen un pago por el estudio de la homologación de los datos. Toda la documentación que se lleva, ellos la estudian, la evalúan. La homologación dura de 12 a 15 meses. Mm, ¿Verdad? Estamos hablando de un año, año y medio, ujú. ¿verdad? Esto de la pandemia pues vino como a atrasar un poco, los casos se están tardando un poco más, pero una vez con la homologación ustedes pueden optar por un trabajo en España directamente, ir y trabajar en España como médico general. Estando en España es más fácil familiarizarse con el MIR Sí. porque muchas cosas de la medicina en España, por ejemplo, allá ustedes dicen y hablan, es que le voy a dejar acetaminofén. Y se quedan, "Mm, ¿qué es eso? No, allá no es acetaminofén, allá es paracetamol. Entonces son cosas sencillas, pero que no, ustedes se van a ir acostumbrando a trabajar en el mismo idioma. Estando trabajando allá es más fácil optar por cualquiera de las especialidades que da y que brinda ya España. ¿Verdad? Ya después con 2, 3 años de trabajo. Yo sé que se escucha como largo, pero la verdad es que nunca, nunca es tarde, ¿verdad? Ujú. Para empezar las cosas. Los salarios allá pues están muy buenos, están alrededor de los 2.800, $3.000 mensuales, depende de las guardas. Allá necesitan muchos médicos en la Sí. parte de Firenze, en la parte más norte de España, en la parte de Girona, son porque todo el mundo se quiere quedar en Madrid o en Barcelona. Ujú. Entonces, ellos tienen muchos problemas y, claro, trabajar allá en una comunidad, en un departamento un poco más lejos de lo que es Barcelona o Madrid, es otra cosa. Entonces, les paso ese tip porque la verdad es que son condiciones muy fáciles para poderse ir a España, ¿verdad? Lo único que hay que tener es ese tiempo de un año, año y medio para poder homologar. Y ya estando trabajando allá, pues es más fácil la opción. Después de un par de años es más fácil la opción entrar al estudio de una especialidad. Les dejo el tip porque a veces se piensa que para ir a trabajar allá se necesita el MIR y no. No se necesita nada más que solo que le homologuen su título. Doctora, una pregunta, ¿y esa homologación del título también aplica para títulos cuando uno ya se especializó acá en el país? Cuando ya está especializado, también, pero las especialidades no siempre son homologadas, porque si usted aquí sacó medicina interna, esa homologación no siempre es aceptada. Ujú. Es aceptada la homologación como médico general porque se acreditan con base a a los puntos que las universidades en general van ganando. Por eso es que la Universidad Evangélica ahorita, hoy por hoy, está trabajando en mantener la acreditación a nivel internacional. Entonces va a haber como una reingeniería porque las acreditaciones a nivel internacional así lo requieren. De otra manera, no van a poder ser homologados o retomados sus títulos como Mm, valederos en otros lugares. qué Gracias, doctora. interesante. Ujú. Así es que si tienen alguna pregunta ahí al respecto, estoy a la orden. Ahí tenemos un chat más directo, también lo podemos hacer. Paso ahí ese trip, ¿verdad? También. Y lo digo, pues, como les digo, con Con experiencia propiedad. ya de Ujú, familiares que están de verdad que muy bien, ujú. muy bien. Así es que, no sé, agradecer entonces a la doctora Margarita Enríquez. Gracias, Margarita, por todo. Perdonen la confianza con ella, pero somos hermanitas de formación en la Sí, universidad. sí. Margarita fue mi interno.
me enseñó Bueno, fuimos muchísimo. compañeritas por cuestiones de la vida y fui tu interno. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, Sí, tú tuviste la oportunidad de irte para Santa Ana primero, sí, conociste todas esas cosas y después terminar tu internado en Sacamil, donde yo sí. iba llegando así de, no, no me fui a Santana, entonces, No, pero pero gracias. gracias y gracias por la información también, porque es interesante saber que la universidad está dando grandes pasos, grandes retos para las homologaciones de los títulos. Es interesante, trabajé como docente 8 años con la Matías y yo decía, ¿por qué las otras universidades no hacen algunas cosas que yo veía, no? Pero sí, a la época en que nosotros estuvimos, ver esos grandes retos de homologación de títulos y de procurar de alguna manera que los jóvenes tengan ese incentivo para salir a hacer algunas prácticas, también es interesante porque se dan cuenta de todo lo que hay fuera. Y si regresan al país a trabajar, pues también o sea, tenemos donde trabajar. Pareciera Sí. de pronto un poquito sombrío, pero no, o sea, si uno quiere trabajar, se puede hacer también en el área en que uno lo desee, todo es que uno lo quiera. Sí, así que sí, muchas gracias, muchas gracias, gracias, estimadas y estimados médicos en servicio social, gracias por dedicarse este tiempo. Em, Cualquier cosa que de los compañeras y compañeros, yo sé, al menos me han avisado como unos 20. Quisiera, por favor, que los que no han tenido oportunidad de entrar a estas charlas, que puedan tener em, de mandarme un correo, por favor, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado por ahí? Y una percepción. Yo voy a subir el link de este video, se los voy a trasladar para que les quede y que lo puedan estar revisando siempre en YouTube, ¿verdad? Y allí van a poder establecer bien em, para poder retomar todo lo que hemos hablado hasta aquí. Así es que muchas gracias, pasen feliz día